su camino. Es una forma de decir hola en algunos idiomas mayas, ya que desde nuestra cultura, el camino es lo más importante. Se manifiesta a lo largo de nuestra vida, contribuye a reconocer la dignidad de las personas, según Cachumilal, para prestar un servicio a nuestra comunidad. Entonces, podríamos decir que el camino lo traemos desde que nacemos y debemos de permanecer en él para ser plenos y aportar al desarrollo de nuestra comunidad. Pero ¿cómo podemos ser plenos si no contamos con los recursos educativos y económicos, los cuales requieren de accesibilidad y adaptación al mundo de los productos, servicios y tecnología? Existen grandes barreras que enfrentan las comunidades indígenas para poder salir adelante, entre ellas las barreras lingüísticas. Quisiera mencionar todas, pero pasaría el día hablando de todas ellas. Quiero enfatizar que nuestro idioma es muy expresivo y profundo, y creamos una palabra para darle significado a una computadora. En el idioma maya es ululchich, que significa cerebro de metal. Un cerebro de metal que nos permitirá enseñarle al mundo lo maravillosa que es nuestra cultura. Hay un lenguaje que nos mueve a muchísimas personas, el de la oportunidad. Dar oportunidades a quienes lo necesitan, en sembrar en el corazón más fértil la esperanza. Aabal, que significa la polaridad, el día y la noche, pero sobre todo significa el amanecer. Algo que un nuevo sol nos puede traer, nuevas oportunidades de crecimiento. Y esa es la razón principal de New Sun Road Guatemala, darle un nuevo sol o un nuevo amanecer a quienes lo necesitan. Nuestros proyectos en el interior permiten brindar acceso a tecnología e internet y recursos educativos que permitan a las comunidades poder darse cuenta que la tecnología puede ser esa puerta que necesitan para acceder a otras oportunidades sin perder su identidad. El proyecto Centros Comunitarios Digitales que implementa New Sun Road busca cerrar la brecha digital de género en comunidades remotas y olvidadas de Guatemala, a través de equipos solares que permiten generar energía en estas regiones tan olvidadas, llevando así estos proyectos hasta en los lugares más remotos del país. Gracias al software Stellar Microgrid OS, podemos monitorear los niveles de carga, producción y consumo de la energía de los centros comunitarios digitales. Puedo resumir este maravilloso proyecto en 4 componentes. Primero, el acceso a Internet y tecnología. A través del acceso a computadoras, Internet satelital y procesos de formación, podemos lograr conectar a comunidades remotas a este mundo digital. También dándoles la oportunidad a las mujeres de acceder a estos servicios. La alfabetización digital. Nos centramos en alfabetizar a mujeres y jóvenes indígenas, porque históricamente ellas han sido las que menos acceso han tenido a estas herramientas digitales. También he implementado de manera colectiva la alfabetización digital en idiomas originarios, como el idioma maya, Erchi, Chuj e Ixil, lo cual ha traído consigo grandes retos, desde enseñarles desde cero a mujeres indígenas con niveles de lectoescritura muy bajos a utilizar la computadora y acceder a servicios digitales. También el empoderamiento de las mujeres. El proyecto reconoce el papel crucial de las mujeres indígenas como agentes de cambio dentro de su comunidad. Se promueve su empoderamiento para aumentar su participación en espacios políticos, sociales y económicos, y así puedan empoderar también a sus comunidades. El desarrollo económico y social. El programa pretende también incursionar a las mujeres en el ámbito laboral para que ellas puedan generar de manera autónoma sus propios recursos. También facilita el acceso a otros procesos de formación que atienden las necesidades que se detectan en estas comunidades desatendidas. También quiero compartir con ustedes 3 historias maravillosas que nos motivan a seguir rompiendo paradigmas en estas comunidades. Primero, Graciela Caal, de una comunidad de Cobán, Alta Verapaz. A pesar de haber estudiado únicamente hasta 6º primaria, ella ha demostrado un gran interés por ampliar sus conocimientos sobre el uso de la tecnología.
En sus propias palabras nos expresa que después de adquirir estos conocimientos, decidió comprar su propio equipo de cómputo para mejorar y potenciar sus habilidades y asimismo generar sus propios ingresos dando servicios a su comunidad. Meida Pop, originaria de una comunidad de Sacoyou. Anteriormente, ella era la tesorera del Centro Comunitario Digital de su comunidad, en donde además de adquirir habilidades digitales, también adquirió habilidades financieras, como el manejo de reportes financieros. Estos conocimientos en el área financiera y el uso de una computadora le permitieron encontrar un empleo en su comunidad, como atender una caja rural. Y por último, Romelia Gómez. Ella nos expresa que el Centro Comunitario Digital de San José Frontera les ha permitido promocionar a través de plataformas digitales los lugares turísticos que se ubican en su comunidad, como los cenotes de la Laguna Brava. Estas y muchas historias nos motivan a seguir trabajando en estas comunidades y también nos demuestra que el acceso a la tecnología puede ser esa puerta de oportunidades para las poblaciones originarias sin perder su identidad cultural. Y es por ello que también he implementado a través de plataformas digitales el proyecto Aprendamos Echi con Edna, con la finalidad de que personas no indígenas puedan conocer un poco más acerca de nuestras raíces, nuestra cultura e idioma. Los pueblos originarios tenemos mucho que enseñarle a este mundo moderno, un mundo ancestral en donde existe un balance entre la madre tierra y la naturaleza, en donde también se reflejan nuestros principios y valores. Imagina un mundo en donde el Internet, en lugar de ser un mar de datos caóticos, sigue un ciclo natural, con picos y montañas, aún como se visualiza en los tejidos de nuestra indumentaria y huipiles. Yo veo un mundo en donde los mayas pudieron haber desarrollado algoritmos y sistemas que optimizan la utilización de los recursos naturales. Esto mitigaría las problemáticas climáticas y también aportaría la sostenibilidad de los recursos. Y también va relacionado a la medicina ancestral, en donde yace el balance entre el ser humano y la madre tierra. Desde nuestra cosmovisión, los pueblos originarios hacemos lo posible por entender este mundo liderado por el hombre y sus cerebros de metal. Pero estoy segura de que este mundo sería mejor si esos cerebros de metal o computadoras pudieran entender nuestro entorno maya y nuestra cosmovisión. No solo aportaría a mitigar el cambio climático, sino también los problemas de género y las dinámicas de poder que tanto daño nos han hecho. También nos aportaría a que todos y todas podamos avanzar a un futuro mejor. Por último, quiero compartir con ustedes un pensamiento de nuestro libro sagrado Popuj. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos uno ni dos de nosotros, sino todos y todas.